El 29 de diciembre de 2019, Carlos Ghosn planificaba su fuga de Japón con sentimientos encontrados. 2 décadas antes, había llegado como un emperador de la industria automotriz. Ahora, se marchaba escondido en una caja, de una manera similar a contrabandear una mascota. Celebrado como uno de los gestores más exitosos del mundo y el salvador de Nissan a principios del siglo XXI, Ghosn había devuelto la prominencia a la empresa. Sin embargo, después de pasar un año en la cárcel, sabía que si no actuaba ahora, podría enfrentarse a otra década tras las rejas. Con la ayuda de varios colaboradores, Ghosn se ocultó dentro de una caja diseñada para utilería de teatro. Sus cómplices transportaron la caja a un pequeño aeropuerto privado en Osaka, donde un avión esperaba para sacarlo del país. Para hacer su viaje más llevadero, los operativos perforaron unos agujeros en la parte inferior de la caja. Sin embargo, antes de abordar, el grupo fue detenido por el personal de seguridad que quería escanear el equipaje y miró a través de los pequeños agujeros. Ghosn escuchó el chiste más escalofriante de su vida: esta caja es demasiado grande. Apuesto a que hay una hermosa mujer japonesa dentro y están tratando de sacarla de Japón como contrabando. El corazón de Ghosn latía con fuerza. Si la caja pasaba por un escáner de rayos X, su fuga mientras estaba en libertad bajo fianza se descubriría, y podría pasar el resto de su vida en una celda diminuta de menos de 5 metros cuadrados. Los operativos objetaron rápidamente a la exigencia de seguridad, alegando que la caja contenía equipo delicado que no era adecuado para escanear. Afortunadamente, la estricta adherencia de Japón a los protocolos lo salvó. Según las regulaciones, el equipaje de los aviones privados que salían del país no requería una inspección exhaustiva. Así, el personal de seguridad cedió y les permitió continuar. De esta manera, el ex jefe dual de Nissan y Renault, un hombre bajo estricta vigilancia policial y casi completamente aislado del mundo exterior durante casi un año, logró despegar desde Osaka. Con la llegada del 2020, dejó a los fiscales japoneses con un humillante regalo de Año Nuevo. ¿Cómo terminó este magnate automotriz en tal situación? La historia comienza en 1985. A principios de la década de 1990, la inflación en Brasil se había disparado, haciendo que la vida cotidiana y los negocios fueran increíblemente inestables. La gente no podía conservar sus salarios por mucho tiempo porque los precios en los supermercados podían triplicarse en un solo día. Cuando Ghosn llegó a Brasil, se encontró con un desastre financiero. La empresa estaba sumida en deudas, con pagos de intereses abrumadores. Los esfuerzos para pagar la deuda parecían inútiles porque el gobierno brasileño tenía controles estrictos que impedían el aumento de precios. Cada neumático vendido resultaba en una pérdida, haciendo que la deuda creciera aún más. Los distribuidores locales eran exigentes, requiriendo mercancía por adelantado y pagando solo después de un ciclo de facturación de 2 meses. Para cuando se recibían los pagos, la inflación ya había reducido a la mitad el valor del dinero. Internamente, la empresa estaba en caos. Diferentes facciones dentro del equipo de gestión trabajaban en contra de los demás, lo que llevaba a la ineficiencia y desorganización. A pesar del tamaño de la empresa, su supervivencia hasta ese momento parecía casi milagrosa. Revertir su declive se consideraba prácticamente imposible. Ghosn, bien familiarizado con los desafíos corporativos, sabía desde el principio que su papel como CEO era esencialmente el de un chivo expiatorio, destinado a cargar con la culpa. En una situación así, cualquier gerente común podría haber estado redactando una carta de renuncia. Sin embargo, Ghosn, siempre optimista, lo veía como un reto que valía la pena enfrentar. Creía que incluso podría llevar a un ascenso o a un regreso a una posición de liderazgo. Ghosn era conocido por sus cortes audaces y decisivos, ganándose una reputación tanto de despiadado como de genio operativo. Al asumir el cargo, Ghosn implementó 3 estrategias principales. Primero, reestructuró la organización consolidando los poderes departamentales en un equipo central de gestión multifuncional para asegurar una toma de decisiones eficiente. Luego, abordó la deuda liquidando activos no utilizados y vendiendo el exceso de inventario.
Por último, trató de controlar los salarios persuadiendo al sindicato para que redujera el ritmo de los aumentos salariales, ayudando así a la empresa a navegar por tiempos difíciles. Además, convenció a los distribuidores para que adoptaran un sistema de pago contra entrega. Lo más importante, Gon obtuvo del gobierno derechos de precios más flexibles. Con estas estrategias, en solo un año logró equilibrar las cuentas y estabilizar la empresa. Para el tercer año, Brasil se había convertido en la división extranjera más rentable de Michelin. El destacado desempeño de Gon llamó la atención de François Michelin, el jefe de la empresa, quien le dijo: «Has estado haciendo un gran trabajo últimamente. Te he estado observando y creo que tienes potencial. ¿Qué te parece asumir el cargo de nuestras operaciones en América del Norte?» Para Gon, esto sonaba como un llamado del destino. Después de todo, el mercado norteamericano representaba el 35% de los ingresos de la empresa. Si trabajar en Brasil era como una guerra de guerrillas en la selva, entonces el mercado estadounidense era un campo de batalla a gran escala, una oportunidad dorada para cualquier persona ambiciosa. Así que, en 1989, Gon asumió el mando de Michelin Norteamérica, solo para encontrar otro desastre esperándolo. La empresa estaba lidiando con pérdidas crónicas y había invertido fuertemente en la adquisición de un fabricante local de neumáticos, lo cual resultó imposible de integrar. Además, enfrentaban una feroz competencia de gigantes de la industria como Goodyear y Bridgestone de Japón, lo que hacía la posición de Igio bastante precaria. Afortunadamente, Gon, aprovechando su agudeza estratégica desarrollada en Brasil, estableció un equipo de gestión multifuncional para centralizar la toma de decisiones. Luego, con su gran cuchillo metafórico, realizó recortes significativos en América del Norte. Cerró fábricas con bajo rendimiento, eliminó líneas de productos no rentables y fusionó departamentos cuando fue necesario. Además, perfeccionó sus habilidades en la gestión de la cadena de suministro, reduciendo los costos de adquisición y acortando los ciclos de entrega. Más allá de su destreza en la reducción de costos, Gon también demostró ser hábil en el desarrollo de negocios. Logró mantener a JK como un cliente importante y expandió la base de clientes para incluir a Toyota, Honda y Nissan. Bajo el liderazgo de Gon, Michelin Norteamérica rápidamente se volvió rentable y comenzó a expandirse. Esta impresionante recuperación le valió a Gon un lugar en el comité ejecutivo más alto de la empresa, solo superado por François Michelin en influencia. Sin embargo, Gon empezó a sentirse inquieto, dándose cuenta de que había alcanzado la cima de su carrera en Michelin. En 1993, François Michelin llamó a Gon y le preguntó si su hijo, Edouard Michelin, podría ir a los Estados Unidos a aprender gestión bajo su tutela durante 2 años. La decisión del jefe de enviar a su heredero a trabajar bajo la supervisión de Gon marcó el inicio de una transición de poder. Gon comprendió que la familia Michelin nunca cedería el control a un forastero y se limitaría a supervisar. Por muy capaz y altamente considerado que fuera, siempre sería el segundo al mando, un gestor profesional competente. Para alguien tan ambicioso como Gon, esta realidad fue una fuente constante de incomodidad, que solo aumentó a medida que crecía su estatus. Sin embargo, con su alta inteligencia emocional, aceptó la solicitud del jefe y entregó la división más crítica de neumáticos para camiones en Norteamérica al heredero. Trabajar con el heredero no presentó mayores problemas. Pronto se cumplieron los 2 años y Edouard Michelin regresó para tomar las riendas. A su regreso, Edouard anunció una importante reestructuración de la gestión de la empresa, pasando de un modelo descentralizado liderado por sucursales regionales a un sistema centralizado con divisiones. Como líder regional y alto funcionario del régimen anterior, Gon no pudo evitar sentirse señalado. Todos en la empresa sabían que un conflicto entre él y el heredero era inevitable. El control de Gon había estado bajo asalto durante algún tiempo y eventualmente sería apartado a medida que un nuevo líder tomara el relevo. Con poco más de 40 años y aún en su mejor momento, Gon sabía que tenía que planificar su futuro. Durante este periodo, Renault le ofreció una oportunidad.
Renault, un renombrado fabricante de automóviles francés, había sido nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial debido a su colaboración con la Alemania nazi bajo la estricta dirección de Charles de Gaulle. El objetivo no era tanto obtener beneficios, sino evitar pérdidas significativas. Sin embargo, apuntar bajo rara vez produce grandes resultados. Con la globalización en auge en la década de 1980, los fabricantes de automóviles de todo el mundo enfrentaban una feroz competencia. Sin el apoyo del gobierno, Renault podría haber desaparecido. Para revivir Renault, era esencial reestructurar la empresa estatal. En 1992, Louis Switzer se convirtió en el IE de Renault y comenzó el proceso de privatización. Para 1996, la participación del gobierno se había reducido al 44%. Sin embargo, la privatización por sí sola no fue la solución mágica. A pesar de la menor influencia gubernamental, las operaciones ineficientes y la gestión burocrática persistían, y las pérdidas continuaban. La fallida fusión con Volvo y las ambiciones internacionales no cumplidas de Switzer dejaron a Renault en una situación delicada. Afortunadamente, en 1996, Carlos Ghosn, conocido por su experiencia en la reducción de costos, fue nombrado vicepresidente. Switzer reconoció que la vasta experiencia internacional de Ghosn y su habilidad para reducir costos se alineaban perfectamente con los objetivos de Renault, alcanzar la rentabilidad interna y expandirse. Ghosn demostró de inmediato sus habilidades al presentar un plan trienal para reducir los gastos en 20.000 millones de francos. Muchos ejecutivos quedaron asombrados por la magnitud del plan, llegando a pensar que era un error tipográfico. Temían que recortes tan drásticos provocaran huelgas entre empleados y proveedores. En 1997, Ghosn decidió cerrar la planta de Renault en Vilvoorde, Bélgica, lo que resultó en más de 3.000 despidos. Esta decisión desató intensas protestas, con empleados tomando las calles de París en grandes manifestaciones. Las protestas atrajeron la condena del rey de Bélgica, presión de la Unión Europea y descontento del gobierno francés. No obstante, Ghosn se mantuvo enfocado en un solo objetivo: reducir costos. ¿Demasiados proveedores? ¿Líneas de ensamblaje en exceso? Recorta. ¿Departamentos con demasiado poder operando de manera independiente? Cada recorte generaba inevitablemente enemigos, pero a Ghosn no le importaba. Su postura era clara: el bagaje político y los intereses creados eran irrelevantes. Su única responsabilidad era lograr la rentabilidad, y todo lo demás era secundario hasta alcanzar ese objetivo. Afortunadamente, contaba con el respaldo de su superior, Switzer, quien resistió la presión del gobierno y de la sociedad, permitiendo a Ghosn hacer recortes audaces sin vacilar. Switzer también ayudó a Ghosn a formar equipos de gestión interdepartamentales para determinar las mejores prácticas entre empleados de diferentes nacionalidades, convenciendo a los jefes de departamento para que cedieran parte de su poder de decisión. Esto permitió a Ghosn implementar sus estrategias de reducción de costos de manera más efectiva. Su colaboración dio un giro a Renault en solo un año. Para el año 2000, el plan de reducción de costos de 20.000 millones de francos de Ghosn se había completado, y Renault estaba generando decenas de miles de millones de dólares en ganancias anuales. Ghosn se ganó el apodo de «el asesino de costos». Tras esta campaña, Renault dejó claro al gobierno francés: ustedes son solo el accionista mayoritario, no los operadores. Dejen que los profesionales se encarguen del negocio. Las acciones decisivas de Ghosn terminaron efectivamente con el control extensivo del gobierno sobre Renault. A partir de entonces, Renault comenzó a operar más como una empresa privada ágil. Aunque el gobierno francés todavía poseía el 15% de las acciones y derechos de voto de Renault, la compañía ahora estaba dirigida por gerentes profesionales. Con la reducción de costos completada, el siguiente paso era la expansión internacional. En la visión de Ghosn, Renault tenía una presencia sólida en Europa, pero era prácticamente desconocida fuera de ella. Un fabricante de automóviles líder en Francia no podía permitirse ser fuerte solo en su país.
La escala de la compañía era demasiado pequeña, y cualquier interrupción significativa la obligaría a buscar ayuda financiera del gobierno. Renault buscaba un socio internacional que cumpliera con tres criterios específicos: que su mercado principal no estuviera en Europa, que complementara a Renault y que fuera lo suficientemente grande. Además, el socio no debía ser demasiado dominante, permitiendo que Renault mantuviera un rol principal en la alianza. Pocas compañías automotrices en el mundo cumplían con todos estos requisitos. Tras una cuidadosa evaluación, Ghosn identificó a Nissan como el socio ideal. En ese momento, Nissan superaba a Renault en términos de reputación, escala e ingresos. Sin embargo, Nissan enfrentaba serios problemas. Desde 1991 hasta 1999, sufrió 8 años consecutivos de disminución en su cuota de mercado. A finales de la década de 1990, Nissan estaba al borde del colapso. El estallido de la burbuja económica en Japón debilitó gravemente el consumo interno y las estrategias comerciales de Nissan empeoraron la situación. En Japón, mantener el orden es primordial. Una empresa puede fracasar, pero sus reglas deben permanecer intactas. Por ejemplo, los sistemas de empleo de por vida y de pago basado en la antigüedad en los lugares de trabajo japoneses aseguran que los empleados estén cuidados hasta la jubilación, siempre que no cometan errores graves. Además, a medida que los empleados envejecen, sus beneficios aumentan. Nissan mantenía relaciones similares con sus socios, tanto proveedores como distribuidores. Nissan era muy generosa con sus concesionarios, lo que ocasionó una situación financiera complicada. Cada vez que los concesionarios se quejaban de malas ventas o problemas financieros, Nissan introducía nuevos modelos para mejorar sus cifras. Esto generaba sobreproducción, aumento de costos y acumulación de deuda, agravando los problemas financieros de la empresa. En un mercado en desaceleración, lo ideal sería reducir la producción para evitar estos problemas. Sin embargo, Nissan era reacia a despedir trabajadores o cerrar fábricas rápidamente para reducir gastos, prefiriendo otras medidas. Para 1997, la deuda de Nissan había alcanzado casi 2 billones de yenes, una situación crítica para la empresa. Las agencias de calificación crediticia degradaron los bonos de Nissan a nivel de basura, y la empresa estaba al borde de la bancarrota. Para evitar el colapso, Nissan buscó ayuda externa. Tras exhaustivas evaluaciones, solo Daimler Chrysler y Renault mostraron interés en intervenir. Sin embargo, después de analizar la situación financiera de Nissan, Daimler Chrysler se retiró de las negociaciones, dejando a Renault como la única opción viable. Finalmente, Ghosn utilizó la última reserva de Renault, más de $5.000 millones, para adquirir el 36.8% de las acciones de Nissan, lo que le dio la autoridad para nombrar a un director de operaciones. Naturalmente, se eligió a sí mismo para el puesto, ¿quién mejor para lidiar con el desorden que el maestro limpiador? En marzo de 1999, Renault y Nissan formaron la alianza Renault-Nissan, y en mayo de 1999 Renault compró un 36.8% de participación en Nissan. En un plazo de 3 meses, introdujo un plan de revitalización de 3 años para Nissan. El plan tenía 3 objetivos principales: reducir los costos operativos en 1 billón de yenes, reducir a la mitad la deuda con intereses y volver a la rentabilidad en 2 años, logrando un margen de beneficio del 4.5%. Ghosn incluso emitió una orden al estilo militar, declarando que si no se cumplía alguno de estos objetivos, podría ser removido de su cargo de CEO. El anuncio desató un frenesí mediático en Japón, dominando las portadas de los periódicos nacionales el día de Año Nuevo. Lograr siquiera la mitad de estos objetivos sería visto como una resurrección para Nissan, que buscaba volver a la rentabilidad después de años de pérdidas. Cumplir todos los objetivos sería comparable a que Kazuo Inamori le entregara personalmente el manto de la gestión empresarial a Ghosn, tal como se describe en Stakeholder. ¿Cómo lograría esto? Su estrategia no cambió: establecer equipos de gestión multifuncionales e implementar recortes significativos.
Dada la escala y complejidad del negocio de Nissan, valorado en varios billones de yenes, se requerían medidas más drásticas, como la reducción de la deuda consolidada y la reestructuración de la empresa. Ghosn formó 10 equipos de gestión multifuncionales, cada uno responsable de un área de negocio diferente, y personalmente lideró estos equipos para ejecutar los detalles del plan de recuperación. En cuanto a la reducción de costos, Ghosn tomó decisiones audaces que inicialmente fueron controvertidas pero luego se consideraron la salvación de Nissan. En 3 años, cerró 5 fábricas, aumentando la tasa de utilización de la capacidad de la empresa a más del 80% y despidió a 21.000 empleados, lo que representaba el 14% de la fuerza laboral total. En Japón, esta medida fue vista como una afrenta directa a las normas sociales, ignorando completamente la ética empresarial. Además, redujo el número de proveedores de piezas de 1.145 a poco más de 500 y el número de proveedores de equipos y servicios de más de 6.900 a alrededor de 3.400. El objetivo era aumentar el volumen de suministro de cada proveedor, reduciendo así los costos, una medida aún más radical. Esta decisión llevó a la quiebra a varias empresas que dependían de los pedidos de Nissan, creando una reacción en cadena en la sociedad aún más descontrolada que los despidos directos. Por ejemplo, la industria del acero experimentó un cambio drástico debido a los recortes de Nissan, obligando a varias grandes empresas siderúrgicas a fusionarse para sobrevivir. Socialmente, Nissan se convirtió en un enemigo público en Japón, con ciudadanos enfurecidos protestando repetidamente en las calles, y Ghosn necesitando guardaespaldas para su seguridad. Antes de Ghosn, otros ejecutivos querían implementar medidas similares, pero ninguno tuvo el valor de desafiar las normas sociales. Ghosn, siendo extranjero, desestimó las normas y trató las amenazas de muerte provenientes de todo Japón como insignificantes. Sin preocuparse por las reglas y la ética japonesas, utilizó sus equipos de gestión multifuncionales y una amplia investigación a nivel de base para impulsar el cambio. Visitando fábricas y asistiendo a reuniones estratégicas, escuchaba a los trabajadores para resolver problemas desde dentro de la empresa. Sorprendentemente, en pocos meses, las reformas de Nissan comenzaron a dar frutos. Estas reformas demostraron ser efectivas, logrando $2.700 millones en ganancias en solo un año. Pero las maniobras estratégicas de Ghosn estaban lejos de terminar. 12 meses después de sus primeros logros, fue nombrado presidente y en junio de 2001 fue designado como CEO de Nissan. Bajo su liderazgo, la compañía comenzó a expandir sus objetivos de producción y ventas a mercados emergentes como China. Para tener éxito en estos nuevos mercados, Nissan tuvo que centrarse en producir coches asequibles con tecnología más sencilla y procesos de fabricación menos complejos, alejándose de sus vehículos de lujo. Como resultado, Ghosn impulsó a Nissan a aprovechar los beneficios de la globalización. Para 2003, el plan de recuperación de 3 años había superado sus objetivos. Entonces, Ghosn introdujo el Plan 1.0-8, cuyo objetivo era aumentar las ventas anuales de automóviles en 1 millón de unidades, eliminar la deuda y alcanzar un margen operativo líder en la industria. El plan fue un éxito, y Nissan se convirtió en un fabricante de automóviles de primera categoría a nivel mundial. En ese momento, Ghosn fue aclamado como un titán de los negocios en Japón, representando la prestigiosa tradición del liderazgo corporativo japonés. Este hombre, nacido en Brasil y de ascendencia libanesa, se había convertido en un símbolo de la rica historia y la tradición de excelencia de Japón. La gente rápidamente olvidó cómo Ghosn había provocado la pérdida de empleos, obligando a muchos a empezar de nuevo. En lugar de eso, se sintieron cautivados por el mito de Ghosn, la magia de Ghosn y el efecto Ghosn. Cada vez que Ghosn aparecía en público, estaba rodeado de admiradores. Algunos incluso lo compararon con el Comodoro Perry, quien abrió Japón al occidente, y con el general MacArthur, quien supervisó la recuperación de Japón después de la guerra. En 2004, el emperador de Japón le otorgó personalmente a Ghosn la medalla de la cinta azul. En 2005, Louis Schweitzer renunció como CEO de Renault y Ghosn fue elegido, sin sorpresa alguna, como su sucesor.
En ese momento, Ghosn era una superestrella en el mundo de los negocios, liderando simultáneamente dos empresas de la lista Fortune 500 y convirtiéndose en el ejecutivo más poderoso de la industria automotriz. Había alcanzado la cima de su carrera. ¿Pero estaba Ghosn satisfecho con esto? En absoluto. Sus experiencias en Michelin le habían enseñado una valiosa lección: no importa cuán bien se desempeñe un gerente profesional, en última instancia, solo son empleados de alto rango, similares a activos valiosos. La gobernanza corporativa está impulsada por juntas directivas, accionistas y gobiernos, fuerzas que forman una voluntad profunda y penetrante. Ghosn aspiraba a convertirse en parte de esta fuerza subyacente. Es fundamental entender la estructura de la alianza Renault-Nissan. Se basaba en la participación cruzada de acciones. Esta alianza estratégica buscaba aprovechar los recursos compartidos, el intercambio tecnológico y la coordinación en las compras para reducir costos en ambas compañías. Por ejemplo, el Kicks vendido en Estados Unidos se fabricaba en la planta de Renault en Corea del Sur. En la era de la fabricación de automóviles basada en plataformas, una plataforma desarrollada por una compañía podía ser utilizada por otras marcas dentro de la alianza, reduciendo aún más los gastos. Solo en 2017, la alianza ahorró unos impresionantes $6.500 millones. Ghosn, un ferviente defensor de la reducción de costos y la eficiencia, deseaba que la alianza fuera lo más cohesiva y sólida posible. Para él, la alianza Renault-Nissan era una versión ampliada de sus equipos multifuncionales favoritos, ahora operando entre empresas, lo que facilitaba la consolidación del poder y el control de manera eficiente. Cuando Witzer le pasó las riendas a Ghosn, su intención era que se concentrara únicamente en Renault. Sin embargo, Ghosn tenía otros planes. No solo quería mantener el control sobre Nissan, sino también crear un nuevo orden a través de la estructura de la alianza. Con su doble rol como CEO, Ghosn comenzó a moldear su imagen de liderazgo. Antes se le veía con gafas y la chaqueta de trabajo de Nissan, apareciendo como un ingeniero sencillo y pragmático de mediana edad. Pero gradualmente, la gente notó cambios, empezó a usar zapatos con alzas, se cortó el cabello, se sometió a una cirugía LASIK y cambió su chaqueta de trabajo por trajes a medida. Sus lugares frecuentes pasaron de las plantas de fabricación a los estadios de béisbol japoneses, los circuitos de Fórmula 1 y los estudios de televisión llenos de cámaras y reflectores. Sus interacciones cambiaron de los trabajadores de primera línea a la élite en política, negocios y entretenimiento en eventos sociales. Para ganarse el favor de la sociedad japonesa, incluso se vistió con kimonos tradicionales y practicó la reverencia de 90 grados, como lo haría un líder empresarial típico japonés. Debido a sus roles duales, dividía su tiempo entre Japón y Francia, pasando una semana en cada país. Al mismo tiempo, ocupaba puestos en los consejos directivos de empresas estadounidenses como Sony e IBM. Pasaba la mayor parte de su tiempo en eventos de alto perfil o volando a 10.000 metros de altura, lejos de la gestión práctica. Esta dependencia de los ejecutivos para llevar a cabo tareas alimentaba su inseguridad, llevándolo a buscar aún más poder. Así, Ghosn pasó de ser un solucionador de problemas a un autócrata, con ejecutivos que seguían sus órdenes sin cuestionarlas. A medida que su poder alcanzaba su punto máximo, Ghosn parecía perder el contacto con la realidad. La gente comenzó a ver el lado oscuro de esta figura antes reverenciada. En 2006, Ghosn decidió reducir los costos del centro técnico de Renault en un 30% e implementó un estilo de gestión de alta presión. Esto provocó el suicidio de 3 empleados en solo 4 meses, desatando una ola de críticas hacia su enfoque autoritario en la sociedad francesa. En 2010, Ghosn recibió una denuncia anónima que afirmaba que 3 ejecutivos estaban filtrando secretos de la empresa a espías industriales. Actuó rápidamente despidiendo a los 3 individuos, pero investigaciones posteriores demostraron que las acusaciones eran infundadas, convirtiendo la situación en una vergüenza nacional en Francia. El entonces presidente Nicolas Sarkozy exigió responsabilidades a la dirección de Renault, lo que llevó a Ghosn a destituir a Lee Guitt para que asumiera la culpa. Este incidente marcó el inicio del declive de la reputación de Ghosn en Francia,
con una situación similar emergiendo en Japón. Ese mismo año, una nueva política japonesa exigía que los altos ejecutivos revelaran sus ingresos, lo que causó controversia. El salario de Gon se reveló como una cifra asombrosa de 8 millones de euros, o más de 1.000 millones de yenes, lo que causó indignación pública. Cuando los medios le preguntaron sobre su salario, afirmó sorprendentemente que estaba mal pagado, comparándolo con el de Lee Ye-sue, cuyo salario era 3 veces mayor. Además, Gon se vio involucrado en un accidente automovilístico en Tokio, donde se descubrió que el Lee de Nissan estaba conduciendo un Porsche, lo que generó aún más controversia. A pesar de estos problemas, la posición de Gon dentro de la alianza multinacional se mantuvo firme. Mientras los medios se enfocaban en los escándalos, los accionistas priorizaban el rendimiento de la empresa. Durante la crisis económica global de 2008, cuando la industria automotriz enfrentaba grandes dificultades y gigantes como SUV y Toyota sufrían pérdidas significativas, Nissan desafiaba las expectativas. En 2016, Nissan aprovechó el escándalo de consumo de combustible y la crisis de calidad de Mitsubishi, adquiriendo el 34% de las acciones de Mitsubishi por 237.000 millones de yenes, formando así la alianza. En su segundo año, la alianza logró ventas globales de 10,6 millones de unidades, superando a Volkswagen y convirtiéndose en el líder mundial. Todo esto sucedió bajo el liderazgo de Gon. Mientras la empresa mantuviera un buen rendimiento, los escándalos personales de Lee se consideraban secundarios. Entre 2005 y 2015, Gon trabajó arduamente para fortalecer los lazos entre las dos compañías, consolidando su reputación como un líder en la globalización y las corporaciones multinacionales. Su objetivo era maximizar la integración, haciendo que las empresas dependieran completamente de la alianza y, eventualmente, perdieran su independencia. Esto podría llevar a una posible fusión en un único grupo automotriz, elevando a Gon de ser un gerente profesional a convertirse en el verdadero alma de la empresa. Sin embargo, las cosas no salieron como planeaba. El 19 de noviembre de 2018, cuando el avión de Gon aterrizó en el aeropuerto de Haneda en Tokio, oficiales de la Oficina de Fiscales del Distrito de Tokio abordaron el avión y lo arrestaron. Ese mismo día, Red Kyoi, estrecho colaborador de Gon y director de recursos humanos de Nissan, fue convocado desde Estados Unidos a Japón y detenido en el aeropuerto de Narita. Tras el arresto de Gon, Nissan convocó inmediatamente una conferencia de prensa. Hiroto Saikawa, antiguo aliado de Carlos Gon y segundo al mando de Nissan, hizo serias acusaciones contra Gon en nombre de la empresa. La investigación reveló que durante muchos años, Gon y Jack Ye habían subestimado sus compensaciones en sus declaraciones ante la Bolsa de Valores de Tokio. Además, Saikawa afirmó que Gon había cometido varios otros actos significativos de mala conducta, incluyendo el uso indebido de los activos de la empresa para fines personales. Para el público, el repentino movimiento de Nissan contra Gon parecía ser un golpe de estado planeado desde hace mucho tiempo. A medida que avanzaba la investigación, las principales acusaciones contra Gon se hicieron más claras. Primero, su salario. Durante mucho tiempo, Gon estuvo insatisfecho con su compensación, creyendo que debería igualar la de los ejecutivos estadounidenses. Sin embargo, debido a las regulaciones japonesas de divulgación de ingresos altos, tuvo que reducir su salario a la mitad. Para mantener sus altos ingresos, Gon instruyó a Jack Ye para que ideara un plan de compensación diferida sustancial en forma de honorarios de consultoría después de su retiro. Este plan abarcó desde 2011 hasta 2018, con Gon esperando recibir 8.000 millones de yenes de Nissan al jubilarse. Esta cantidad representaba una obligación para Nissan, pero no se reflejaba en los estados financieros, violando así la ley de instrumentos financieros y de intercambio. La segunda acusación involucraba un acuerdo fiduciario que Gon firmó con un banco para proteger su salario en yenes de las fluctuaciones de divisas al convertirlo a dólares. Como garantía, utilizó acciones de Nissan. Durante la crisis financiera de 2008, las acciones de Nissan se desplomaron y el yen se disparó, lo que llevó al banco a exigir que Gon aumentara su garantía. Luego, Gon recurrió a sus contactos para obtener fondos de un concesionario de autos saudí como garantía. Posteriormente, utilizó un fondo de reserva del Lee de Nissan, destinado a gastos de marketing, para pagarle a este empresario saudí más de 14 millones de dólares.
La tercera acusación involucraba una transferencia de $5 millones de Nissan a un concesionario en Omán, que luego redirigió el dinero a una empresa controlada por Ghosn en Líbano, desatando un escándalo financiero. Además, se le acusaba de usar activos de la empresa para comprar residencias privadas, cubrir gastos de viajes personales, otorgar empleos ficticios a su familia y concederse bonificaciones adicionales. Estas acusaciones le dieron a Nissan una razón legítima para detener a Ghosn, devolviendo el control a la dirección japonesa representada por Saikawa. Era evidente para cualquier observador que esto fue un movimiento calculado para expulsar a Ghosn. Pero, ¿por qué Nissan de repente se volvió contra el héroe que una vez lo salvó? Para entender esto, hay que profundizar en la alianza entre Nissan y Renault. En 1999, cuando Renault acudió al rescate de Nissan como un caballero blanco, el Nissan en apuros no tuvo más remedio que aceptar la ayuda, quien tenía el dinero mandaba. Sin embargo, casi 20 años después, los japoneses revitalizados sentían cada vez más que la asociación era injusta. En 2017, el valor de mercado de Nissan era de $35.000 millones, mientras que el de Renault era solo de $20.000 millones. Nissan vendía 6 millones de unidades al año, en comparación con los 3.8 millones de Renault. Claramente, no estaban en la misma liga. En contraste, el 15% de propiedad de Nissan en Renault no incluía derechos de voto. Los japoneses veían a Nissan como un orgullo nacional, y cuanto más tiempo se asociaban con Renault, más sentían que el trato era injusto. Si solo se tratara de dinero y derechos de voto, podría haberse manejado. Los japoneses no tenían un resentimiento particular contra Renault. Estas acciones otorgaban derechos de voto dobles, permitiendo al Palacio del Elíseo influir en Nissan a través de Renault. Desde 2015, Japón y Francia tuvieron varias confrontaciones al respecto. Ese año, el entonces ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, intentó aumentar la participación del gobierno en Renault al 19.73%, reforzando así su control sobre la empresa. Nissan, naturalmente sensible a esta maniobra, respondió proponiendo aumentar su participación en Renault a más del 25%. Según las leyes japonesas de participación cruzada, si la participación de Nissan en Renault superaba el 25%, el 43.4% de Renault en Nissan perdería sus derechos de voto correspondientes. Debido a la fuerte oposición de Japón, el gobierno francés tuvo que retroceder. La confrontación terminó con la victoria de Nissan, pero los franceses no se dieron por vencidos. Controlar Nissan podría proporcionar al gobierno francés beneficios económicos sustanciales y ventajas de mercado, haciéndolo políticamente ventajoso. Como resultado, surgieron frecuentes conflictos dentro de la alianza, a menudo representados por Ghosn y Hiroto Saikawa. Saikawa había sido durante mucho tiempo el principal adjunto de Ghosn en Nissan, y su relación era sólida. Sin embargo, para 2016, empezaron a surgir diferencias sutiles en sus visiones sobre el desarrollo de la compañía. Ghosn defendía una expansión agresiva, aprovechando los costos y precios bajos para aumentar las ventas, creyendo que una alianza más fuerte incrementaría su influencia. Saikawa, en cambio, adoptaba un enfoque más conservador. Argumentaba que la alianza no debería involucrarse en guerras de precios imprudentes solo para mantener su presencia, en cambio, era crucial asegurar la rentabilidad y proteger el valor de la marca. Esta lucha de poder en curso entre Francia y Japón obligó a Ghosn a hacer una retirada estratégica. Renunció como ingeniero de Nissan pero mantuvo su puesto como presidente, nombrando a Saikawa como su sucesor. Ghosn esperaba tranquilizar a los japoneses y creía que aún podría controlar Nissan a través de Saikawa. Sin embargo, una vez en el cargo, Saikawa frenó inmediatamente la expansión, siguiendo su propia visión, lo que desagradó enormemente a Ghosn. Ghosn insinuaba frecuentemente la posibilidad de fusionar Nissan con Renault y buscaba reemplazar a Saikawa. A principios de 2018, bajo la presión del gobierno francés, Ghosn renovó su contrato de 4 años con Renault con la condición de que debía hacer irreversible la alianza Renault-Nissan. Para la facción local de Nissan, esto era una batalla para proteger la industria automotriz japonesa. Ghosn, quien alguna vez fue aclamado como el salvador de Nissan, ahora era visto como un representante de los intereses franceses y un invasor extranjero. Mientras firmaba un contrato con el gobierno francés,
ya había comenzado una investigación secreta en su contra dentro de Nissan. A finales de 2018, el equipo de gestión de Saikawa tomó medidas, lo que llevó al arresto de Gon. El sistema judicial japonés es muy diferente al de otros países occidentales. La fiscalía japonesa utiliza un método conocido como justicia de rehén, que implica detenciones prolongadas para restringir la libertad personal y forzar confesiones. Si un sospechoso guarda silencio, puede ser detenido durante varios meses. Además, la fiscalía tiene el poder de decidir si los sospechosos pueden reunirse con sus abogados y si estos pueden participar en los interrogatorios. Sin embargo, Gon se mantuvo firme, afirmando constantemente su inocencia y asegurando que la policía japonesa lo había acusado injustamente. Gon, todavía presidente Ilya de Renault, fue considerado inapropiadamente detenido en Japón. Líbano y Brasil, los otros países de origen de Gon, también ejercieron presión diplomática sobre Japón. Esto marcó el fin de la carrera de 20 años de Gon en Renault, dejándolo como un completo paria. Las empresas que Gon había salvado una vez, Nissan y Renault, ahora lo veían como una reliquia del pasado. Después de 5 meses bajo el control de los fiscales japoneses, Renault también comenzó a investigar el legado de Gon, examinando todas sus acciones durante su mandato. La exhaustiva investigación interna reveló numerosas irregularidades. En Francia, se descubrió que Gon había desviado ingresos que debían ser grabados en Francia a una subsidiaria en los Países Bajos, conocido paraíso fiscal, bajo el pretexto de la alianza Renault-Nissan. Además, hubo millones de dólares en gastos cuestionables, incluyendo acusaciones de malversación de fondos de la empresa para uso personal y la ocultación de una gran cantidad de remuneración. Sus frecuentes despidos causaron problemas políticos que el gobierno tuvo que abordar. Más importante aún, Gon tenía como objetivo crear un grupo multinacional que trascendiera los intereses nacionales de Japón y Francia, con él al mando, lo cual entraba en conflicto con la visión del gobierno japonés. En 2014, para celebrar el 15º aniversario de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn organizó una fiesta extravagante en el Palacio de Versalles en Francia. Esto causó un gran revuelo, pero Ghosn no se inmutó. Por supuesto, no pagó la boda él mismo. Los gastos fueron cubiertos con fondos de patrocinio de Renault para Versalles. El resto del tiempo, tras pagar una fianza de varios millones de dólares, estaba bajo estricta vigilancia. Pero primero, ¿a dónde podría escapar? Además, Ghosn tenía una imagen positiva en su país de origen, siendo uno de los ciudadanos más célebres, con su rostro incluso en un sello postal. Una vez de regreso, disfrutaría de total libertad, al menos en Beirut, donde es considerado un héroe nacional. En un entorno tan aislado y bajo tanta presión, muchos sospechosos terminan confesando debido a los interrogatorios diarios y la presión del sistema judicial. La agencia de noticias Reuters recordó que la tasa de condenas en Japón es del 99%. Según las autoridades japonesas, el problema se resolvería una vez que Ghosn confesara y fuera sentenciado a 10 años. Alegaba que el dinero en cuestión era en realidad parte de transacciones regulares con concesionarios. Este estancamiento dejó a Renault en una posición difícil, teniendo que equilibrar su alianza con Nissan mientras apoyaba a Ghosn y gestionaba el vacío de liderazgo causado por su ausencia. Francia respondió con firmeza a la crisis. En agosto de 2019, el presidente Macron se acercó al primer ministro Abe en la cumbre del G7, instándolo a intervenir y liberar a Ghosn. La comunidad legal internacional comenzó a examinar el sistema de justicia de rehenes de Japón, criticándolo desde una perspectiva de derechos humanos. A pesar de todo, los japoneses estaban decididos a desmantelar la influencia de Ghosn, convencidos de que la empresa no podría funcionar con él al mando. En enero de 2019, Ghosn renunció a Renault, y la compañía aprovechó la oportunidad para distanciarse de él. Esto marcó el final de su carrera de 20 años en Renault, dejándolo completamente marginado. El mundo de los negocios es implacablemente realista, cuando alguien se va, la calidez se desvanece rápidamente. Tras el arresto de Ghosn, la facción liderada por Hiroto Saikawa comenzó a purgar a los leales a Ghosn dentro de la estructura global de Nissan. Si querían encontrar irregularidades en Ghosn, había mucho que descubrir.
La dura realidad era que, mientras los japoneses veían a Gon como un representante de los intereses franceses, no todos los franceses lo apreciaban. Bajo su gestión agresiva, la influencia del gobierno francés en Renault disminuyó constantemente. Además, el comportamiento ostentoso y egocéntrico de Gon desagradaba a muchos en Francia. El evento, que costó 635.000 euros y contó con la asistencia de 200 invitados, coincidió con el 60º cumpleaños de Gon en lugar del verdadero aniversario de la formación de la alianza en 1999. Los invitados no eran empleados de la empresa, sino amigos y familiares personales de Gon. Incluso Louis Switzer, ex jefe de Gon y cofundador de la alianza, no fue invitado. Apenas 2 días después, se casó con su segunda esposa, Querelle, en Versalles, organizando una lujosa fiesta temática de María Antonieta. Por supuesto, no pagó la boda él mismo, los gastos fueron cubiertos con fondos de patrocinio de Renault para Versalles. Con todo esto en mente, Renault podía deshacerse de Gon fácilmente y aceptar el caos temporal que seguiría. Así, Gon tuvo que enfrentarse solo al sistema judicial japonés. Desde octubre de 2018, había estado bajo escrutinio durante casi un año. Durante este tiempo, pasó la mitad del tiempo detenido en una pequeña celda sin calefacción ni colchón, de apenas 4 o 5 metros cuadrados. Lo seguían cada vez que salía, y sus comunicaciones y reuniones con familiares y abogados eran rigurosamente monitoreadas. Nunca sabía cuándo la fiscalía podría presentar nuevos cargos y arrestarlo nuevamente. Gon sabía que estaba en un juego de resistencia con los fiscales japoneses y no estaba seguro de cuánto tiempo podría aguantar. En este punto, escapar se convirtió en una opción. Pero primero, como alguien tan famoso, y ahora infame, en Japón podría llegar desde su casa en la capital a un aeropuerto y huir. Gon nació en Brasil, pero su familia era de Líbano. Había pasado la mayor parte de su infancia en Beirut. Es poco probable que se vea obligado a regresar, Líbano no tiene un tratado de extradición con Japón. Si lograba regresar a su tierra natal, podría evadir a los fiscales japoneses y a las autoridades de otros países. Para planear su escape, Gon recurrió a expertos. A través de su esposa, Querelle, conoció a Michael Taylor, un ex miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y jefe de una empresa internacional de seguridad. Taylor y Querelle eran primos con ascendencia libanesa, y Taylor tenía experiencia en rescatar rehenes en lugares como Afganistán. Gracias a la intervención de Querelle, Michael decidió ayudar a Gon a escapar de Japón. En ese momento, Gon estaba en libertad bajo fianza tras pagar $9 millones, pero su residencia seguía bajo estricta vigilancia. Para eludir el monitoreo, compró un teléfono en el mercado negro y lo utilizó para ponerse en contacto con Michael. Utilizaba el sonido de la ducha para ocultar sus llamadas y evitar ser detectado, y juntos planearon la ruta de escape. Finalmente, decidieron usar un jet privado, ya que no requeriría rigurosos controles de seguridad al despegar. Para evitar ser seguido, Gon empleó una táctica psicológica filtrando a los medios que iba a dar una entrevista, lo que mostraría cómo lo estaban vigilando. El día de la entrevista, notó que todo el personal de vigilancia había sido retirado temporalmente. Después de varias entrevistas, se dio cuenta de que no habría seguidores cada vez que estaba programado para ser entrevistado. El momento y la ruta eran cruciales. Michael sugirió escapar durante las vacaciones de Año Nuevo, cuando el personal regular del aeropuerto privado estaría ausente, reemplazado por trabajadores temporales que no estarían familiarizados con las operaciones del aeropuerto. Michael se disfrazaría de músico, llevando una caja de utilería de escenario y alquilando un jet privado a Osaka, usando la caja para sacar a Gon de contrabando. Con todo listo, se pusieron en marcha. Temprano el 29 de diciembre, Michael aterrizó en el aeropuerto de Osaka y confirmó que los jets privados que salían del país no requerían revisiones de equipaje. Luego tomó un tren bala a Osaka con 2 asistentes. Mientras tanto, en Tokio, Gon hizo los preparativos. Llamó a un periodista, lo que, como se esperaba, levantó temporalmente la vigilancia sobre él. Gon salió de su apartamento y se dirigió al Liek Hoedgeye,
habitación 933, para reunirse con Ye. Disfrazado con una máscara, gafas de sol y un sombrero, iba acompañado por los operativos. Tomaron un tren bala desde Tokio a Osaka y luego un taxi hasta un hotel cercano al aeropuerto. A las 7:21 de la tarde, llegaron al hotel donde la caja ya estaba lista para Gon. Se metió dentro de la caja y Idu la cerró de inmediato, evitando cualquier vacilación. Así comenzó la etapa final de su escape. Un camión transportó a Gon y los demás accesorios hasta el avión. Para hacer más convincente el disfraz de músico, Mako también llevó varios estuches de guitarra. A las 10:20 de la noche, llegaron a la terminal. Tras un momento tenso, abordaron el avión y, a las 11 de la noche, despegaron rumbo a Estambul para una breve escala antes de continuar hacia Beirut, Líbano. Para el último día de diciembre, los medios de comunicación de todo el mundo estaban en un frenesí. Gon había aparecido milagrosamente en el Palacio Presidencial en Beirut la noche anterior y había tenido una reunión privada con el presidente libanés Michel Aoun. Las noticias se difundieron rápidamente, y pronto todo el mundo supo que Gon había escapado de Japón y regresado al Líbano. El gobierno japonés quedó aún más sorprendido. Tras la huida de Gon, se esperaba un probable endurecimiento del sistema judicial japonés. El ministro de Justicia declaró en una conferencia de prensa que Japón no dejaría esto sin respuesta. Sin embargo, al enfrentarse al Líbano, que no tiene un tratado de extradición con Japón, las medidas como la notificación roja de Interpol para Gon y la orden de arresto de las autoridades japonesas se complican. Para una nación que valora su orgullo, esto fue un golpe profundamente humillante. Una vez recuperada su libertad, Gon organizó rápidamente una gran conferencia de prensa. Durante el evento de 2 horas, lanzó un ataque frontal contra el severo sistema judicial japonés, criticó a Hiroto Saikawa y a varios ejecutivos de Nissan que lo habían traicionado, y reiteró su inocencia. Este fue el contraataque que había estado esperando durante los 13 meses de su detención. Sin embargo, con su nueva libertad, la opinión pública mundial había cambiado. Mientras Gon estaba bajo el control japonés, la gente podía simpatizar con él, pero ahora que podía enfrentarse al gobierno japonés en condiciones más equitativas, su propia mala conducta comenzaba a salir a la luz. A medida que continuaban las investigaciones, se descubrieron más actividades ilícitas de Gon, y más gobiernos y organizaciones comenzaron a presentar cargos y emitir órdenes de arresto contra él. Para un hombre que se acercaba a los 70 años, vivir en el exilio y bajo guardia armada en Beirut se sentía cada vez más como estar en una gran prisión. Más cruelmente, por mucho que criticara a Nissan, atacara al gobierno japonés o predijera el colapso de la alianza Renault-Nissan a través de libros, entrevistas y participación en foros, sus esfuerzos parecían en vano. Tras su destitución de la industria automotriz, tanto Renault como Nissan enfrentaron una agitación a corto plazo, reemplazando rápidamente a varios directores ejecutivos. Sin embargo, sin él, encontraron un nuevo equilibrio. Para la segunda mitad de 2023, las dos compañías firmaron un nuevo acuerdo que extendía su alianza por otros 15 años y anunciaron una participación mutua del 15%, simbolizando una igualdad nominal. En el mundo de los negocios, los conflictos pasados pueden ser olvidados siempre y cuando haya potencial de ganancias futuras. Mientras se desarrollaba el drama de Gon, la industria automotriz global estaba experimentando una revolución aún mayor. Carlos Ghosn no fue solo un gerente profesional, fue un bombero, una solución temporal. En una entrevista con Forbes el año pasado, Ghosn reflexionó sobre Tafrek, diciendo, él creó su propia empresa, yo no. Ese fue mi error. Si hubiera fundado una startup de vehículos eléctricos o de baterías, mi situación sería completamente diferente ahora. Pero en el fondo, Ghosn probablemente sabía que no era más que no se permitiría empezar desde cero como IE de una startup. Al final, hay una brecha significativa entre un gerente profesional y un fundador que es difícil de cerrar. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.